igual que los ciberataques no han parado de crecer durante los últimos años, la ciberseguridad también ha experimentado un crecimiento exponencial. Desde la consultora Gartner estiman que para 2025 el gasto mundial total en ciberseguridad alcance los 212.000 millones de dólares. Esta cifra increíble supone un incremento del 15% respecto a 2024. En este contexto, la relación público-privada resulta crucial. Para hablarnos sobre cómo se coordinan las distintas organizaciones gubernamentales involucradas en la defensa de los ataques cibernéticos, contamos con la voz y la experiencia de Álvaro Losada, jefe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad perteneciente al Ministerio del Interior. Para profundizar en la colaboración público-privada de la ciberdefensa de la infraestructura crítica, contamos con Hugo Álvarez, Country Manager de Perception Point Iberia, y Pedro Viana, Head of Pre-Sales en Kaspersky Lab. ¿Cuál es la situación actual de la ciberseguridad en España en términos de amenazas y respuestas? La situación de España es mala, acercándose a crítica. Somos el tercer país más atacado del mundo, después de Estados Unidos y Israel. Estos son datos fehacientes de fuentes públicas. España aparece siempre en el foco de los ataques de los ciberatacantes y claramente tenemos una situación de desventaja respecto a otros países porque no tenemos el nivel de defensa adecuado al nivel de ataque que estamos sufriendo en este momento desde hace unos cuantos años. Tenemos que pensar en la situación actual de España basados también en los últimos acontecimientos, ¿no? Lo que ha ocurrido en nuestro país, en nuestro espacio, digámoslo así, en los últimos tiempos. Básicamente es ataque de ransomware, ataques avanzados de ransomware, en el cual varias empresas, entre ellas empresas públicas, empresas privadas, hospitales, han sido afectados. Que consecuentemente hay un impacto muy alto en la vida de las personas, ¿vale? Cuando ocurre ese tipo de problema. El ICIBE depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que a su vez pertenece al Ministerio de Transformación Digital y para la función pública. Su misión principal es garantizar y trabajar para mejorar la ciberseguridad de todo el territorio español y también impulsar la transformación digital. El Ministerio del Interior es responsable en general de todo lo relativo a la protección de las infraestructuras críticas en España. El Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad. En el caso de la protección frente a ciberataques, se lleva a cabo a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, de la que, como decías antes, pues tengo la suerte de ser el jefe. Según el balance de ciberseguridad de INCIBE, publicado referente a los incidentes del 2023, tenemos constancia de que las empresas, sobre todo, pues, han reportado los incidentes que tienen que ver con el correo electrónico y la ingeniería social, siendo estos pues, los más destacados los incidentes de phishing, el fraude del email comprometido o también llamado el fraude de suplantación al proveedor, las suplantaciones de identidad en general y los incidentes de ransomware. Y un juez de la Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional al hacker conocido como Alcasec. Los investigadores siguen ahora la pista de su sucesor. Le han pillado en varios foros intentando vender por 300.000 euros miles de datos robados a una empresa española de telecomunicaciones. Nuestro core es el ofrecer servicios de ciberseguridad a nuestros públicos objetivos, que son los ciudadanos y las empresas privadas. Probablemente el paquete de 1.000 datos pueden rondarlo entre los 10.000 y los 100.000 dólares en Bitcoin. Por una parte, ofrecemos servicios reactivos, que son aquellos que ayudan a las empresas a resolver el incidente cuando ya se ha producido. En ese sentido tenemos, por supuesto, al INCIBE CERT y tenemos también un servicio de soporte a crisis cibernéticas para aquellos incidentes que ya tienen un alto impacto y un gran alcance. Por otro lado, ofrecemos servicios proactivos, que son aquellos que ayudan a evitar que se produzca ese incidente. Otra situación en la cual nosotros cada vez vemos de forma, digamos, repetida o continuada es cada vez mejores ataques de phishing. Entonces, ¿qué significa? El ataque de phishing lo que va a conseguir es un robo de credencial del usuario. Ese robo de credencial a su vez dará acceso
a recursos de la empresa que normalmente no debería tener acceso al atacante. Entonces empiezan a haber todos los engranajes suficientes para que el ataque ocurra de forma definitiva. Y otra cosa que vemos también es un aumento, un incremento en las amenazas y en los ataques especializados a entornos industriales. Sea los entornos solamente industriales, típicos, normales, o entornos híbridos, en el cual hay dispositivos de IoT también. Con lo cual ya es otra puerta en la cual el atacante tiene acceso a la red de comunicaciones y de datos de una infraestructura crítica. ¿Podrías definir un poco más cómo es la relación público-privada en la defensa de esos ataques, de esas amenazas? Pues la colaboración público-privada también es deficiente. Si nos comparamos con otros países del entorno, con países anglosajones, donde está mucho más desarrollada estas políticas, aquí tenemos dos mundos que evolucionan en paralelo. El mundo académico, la universidad, y el mundo de la empresa, que va a otro ritmo claramente muy diferente y mucho más rápido. La universidad hasta este momento no ha sido capaz de adecuarse a este ritmo que requieren las empresas. Sí que hay cada vez más iniciativas y estamos mejor que hace 10 años y que hace 20 años, pero es totalmente insuficiente esa falta de coordinación que provoca que no haya una transición fácil entre el mundo académico y los estudiantes y el mundo laboral. Así que yo diría que hay mucho terreno por mejorar en este aspecto. Muchos de los gestores de infraestructuras críticas, es decir, de los operadores de servicios esenciales, porque a día de hoy los operadores de servicios esenciales son todos gestores de infraestructuras críticas, dentro del ámbito de la normativa NIS 1 que lo regula, eso cambiará en la NIS 2, pero a día de hoy son todos infraestructuras críticas. Hay una parte de ellos que pertenecen al sector público y una parte de ellos que pertenecen al sector privado. Y digamos que ahí ese sería nuestro ámbito de relación con las entidades privadas de carácter crítico, aquellas que son operadores de servicios esenciales, ¿no? Hubo un momento en que las empresas pues simplemente priorizaron su continuidad de negocio sin tener en cuenta esas necesidades de ciberseguridad. Entonces, los ciberdelincuentes, conscientes de esa situación, bueno, pues cogieron todas sus armas disponibles, por así decirlo, para intentar engañar a esas personas e introducirse pues, en esos dispositivos que no estaban debidamente protegidos para poder teletrabajar y garantizar esa continuidad de negocio. Entonces, bueno, pues después de ese panorama podemos decir que ahora estamos en una era, podemos llamarla post-COVID, donde muchas empresas se han dado cuenta de que esa tecnología que precipitadamente adoptaron en un momento, pues ahora es necesaria y ha impulsado sus negocios, pero también se han dado cuenta de que necesitan la ciberseguridad pues bueno, como un elemento diferenciador y que aporta calidad y confianza para sus clientes. Iniciativas, digamos, para fortalecer su ciberseguridad. Al final, quienes son sujetos obligados son los propios operadores de servicios esenciales, pero nosotros sí, desde luego, trabajamos por mejorar, por ayudarles a tener la mejor ciberseguridad y la mejor ciberresiliencia posible frente a ataques intencionados o incidentes de ciberseguridad. En esa colaboración deficiente o insuficiente, ¿cuáles son las amenazas más críticas para las empresas y organizaciones hoy en día? La primera fuente de ataque sigue siendo el correo electrónico. Nos suena algo obsoleto, algo que a mi hija le suena como a mí las palomas mensajeras, por decirte un símil, pero la realidad, la cruda realidad, es que el mundo empresarial, las empresas, las corporaciones no hemos sido capaces de encontrar una alternativa de comunicación con el mundo exterior, con los clientes, con los proveedores e incluso internamente al correo electrónico. Los ciberatacantes lo saben, por otro lado saben que el eslabón más débil es y siempre va a ser el ser humano, el factor humano, y la herramienta más fácil de atacar es el correo electrónico. Hay un dato que es bastante significativo e impresionante, que es que el 91% de las brechas de seguridad, de las amenazas que se convierten en problemas reales para las empresas, empiezan con un correo electrónico. El primer desafío para mí es el crecimiento explosivo que tiene la cibercriminalidad. No solo en España, no es un fenómeno que nos afecte solo a nosotros, pasa en todas partes, pero el caso es que desde el año 2015 hasta ahora la cibercriminalidad en España ha crecido un 600%.
ha pasado de en torno a los 60.000 hechos delictivos reportados. Ojo, estoy hablando solo de hechos reportados a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hemos pasado a 430 y pico mil. Cada vez se ven más códigos QR en más sitios diferentes, por ejemplo en lugares públicos para acceder a aplicaciones o a más información, y con ello han llegado también las estafas. Estamos alarmados del incremento de los fraudes digitales y esta es una versión. Hay que revisar la dirección a la que nos envía. Tener una aplicación que me enseñe a dónde me voy a ir a conectar sería súper importante porque es un filtro previo. Si lo que intentan robar son datos o claves, hay que fijarse en que el móvil no haga cosas extrañas como descargarse aplicaciones. El uso de dispositivos personales, aunque es una práctica bastante extendida porque abarata costes, pues sabemos que no es una práctica muy segura. ¿Por qué? Porque en nuestros dispositivos personales, por ejemplo, pues instalamos aplicaciones a las que damos permisos de geolocalización, acceso a nuestra cámara, acceso a nuestros micrófonos, y eso puede poner en peligro si introducimos información de nuestros negocios, sobre todo si no ciframos esta información. Estos dispositivos necesitan una capa de protección que se da a los dispositivos empresariales y que los dispositivos personales pues carecen de ella. Otra tipología que sigue teniendo un impacto importante, significativo en España es el ransomware, ¿no? Que este año vamos viendo que además es cada vez más dirigido. ¿Cuál es la estrategia que tiene el Ministerio de Interior para hacer frente a esa brecha entre talento disponible y el necesario realmente para hacer frente a ese volumen de ataques? Desde el Ministerio del Interior tratamos por supuesto de captar talento. Desde la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, aquí tengo que decir que nosotros nos nutrimos de personal de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como personal propio de la oficina, ¿no? Y tratamos de aprovechar las capacidades tanto de policía como de guardia civil para integrar entre sus miembros a gente con esta formación, aparte de que le demos una formación complementaria posteriormente. Articulado uno de los grupos de narcotraficantes más activos del campo de Gibraltar. Operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil en la que en esta fase final se ha detenido a 14 personas en total. Desde que se inició la investigación en noviembre de 2022, los arrestados han sido 33. Tenemos el boom de la inteligencia artificial ahora, ¿no? O sea, todo el mundo está hablando de ChatGPT. Claro, hay que entender que el ChatGPT es un lenguaje, es un LLM, o sea, un Large Language Model, con lo cual lo que hace es recolecta mucha información y la da forma. Sin embargo, hay otro tipo de inteligencia artificial también, que es el Machine Learning. El Machine Learning lo que hace es, en base a determinados algoritmos, identifica un comportamiento, en el caso de la ciberseguridad, un poco, digámoslo así, malicioso o no. Entonces, la primera, digámoslo así, la primera tecnología es la mejora continua de esa inteligencia artificial que utilizamos en los productos. 1.500 millones más de presupuesto en año y medio, hasta finales de 2025, y 3 ejes de actuación para fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial en lo público y en lo privado de una forma, dicen, transparente y responsable. La segunda también es importante, toda la inteligencia artificial que se va a aplicar a las incidencias cuando hay. Cuando hay un incidente de seguridad, por detrás del incidente hay muchos logs. Entonces, la inteligencia artificial hará con que el trabajo del analista sea más rápido, porque hará el triaje inicial, con lo cual disponibilizará al analista aquellos eventos que son claves y en tiempo real, con lo cual habrá una mejora en el workflow a la hora de responder a un incidente. España, en este caso, como todos los países, tiene un déficit de profesionales, en concreto de la ciberseguridad, entre 30.000 y 40.000 profesionales, y las empresas lo que están haciendo es invirtiendo en bootcamps, en programas de formación, donde intentan reclutar a jóvenes, a estudiantes que se están formando en la ciberseguridad y ser, digamos, los primeros en el draft, haciendo un símil con la NBA. Los que resultan mejores en esos bootcamp, en esas competiciones, Capture the Flag y otro tipo de mecanismos, son los que son reclutados, porque realmente hay una guerra a todos los niveles, incluso a nivel de los salarios, por el déficit. Este es un sector en el que, afortunadamente para los que trabajamos en él, el poder está más del lado del empleado que del lado del empleador, por ese déficit de talento y porque siempre la ley va siempre detrás de la trampa. Nosotros apostamos bastante por la integración público-privada. ¿Qué significa eso? Significa que
Creemos que la transferencia de conocimiento hacia las nuevas generaciones, sea ella de base o de operación de producto, se debe hacer desde épocas tempranas. Por ejemplo, tenemos un programa específico para ayudar a aquellos estudiantes de FP de la rama industrial a acercarse a lo que es el conocimiento de la ciberseguridad industrial, los riesgos, cómo se pueden mitigar, cómo aplicar correctamente determinado tipo de normativa, ¿vale? Entonces eso hace con que esa persona que ya sale al mercado ya sale con una base. Lo mismo se aplica a universidades. Nosotros colaboramos con másteres en ciberseguridad universitarias, en la cual también trasladamos ese conocimiento nuestro y, por supuesto, el conocimiento del uso de nuestros productos para que esos estudiantes cuando salgan, o esos trabajadores que quieren mejorar su conocimiento, cuando salgan al mercado ya salgan con más, digámoslo así, más información o más conocimiento del entorno, de la ciberseguridad y también, por supuesto, de productos. Con estos entrenamientos específicos en ciberseguridad, poniendo a prueba sus capacidades, por ejemplo, en el kit de concienciación que tenemos también en Protege tu Empresa, tenemos herramientas con las que se pueden simular ataques totalmente inocuos para la organización, pero que sí que pueden evidenciar pues, esa formación que tienen los empleados en ciberseguridad. Y a partir de esos resultados, pues, la dirección de la empresa puede saber cómo de implicados están estos empleados y que, bueno, pues cómo puede intentar mejorar esa implicación. Pero bueno, yo creo que siempre intentando hacerles partícipes de ese proceso de ciberseguridad, que ellos sean conscientes de su importancia y que, bueno, que pues sobre todo pues, que en el correo electrónico tienen una puerta muy importante abierta o cerrada según sus conocimientos a los ciberdelincuentes. La retención del talento, a nosotros no siempre nos es fácil utilizar sistemas como se pueden utilizar en algunas empresas de teletrabajo, mejores condiciones laborales. Nosotros desde luego no podemos jugar con el sueldo. Tenemos una ventaja y es que la gente pues, normalmente es bastante vocacional y tiene bastante, digamos, fidelidad a la marca. Aún así, pues a veces se producen cambios a empresas privadas que tampoco suponen un drama y que además suponen poner en circulación un conocimiento que se ha adquirido aquí y contribuye también un poco a la imagen de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por otra parte, lo que hacemos también es contratar, licitar para determinadas tareas, licitar con empresas privadas la contratación de determinados servicios. Estos son mecanismos que valen para cualquier sector. En este es más crítico por esa escasez de talento, pero lo primero es tratar bien a tus empleados. Flexibilidad, conciliación de verdad, teletrabajo, este es un parámetro fundamental. En el departamento de esta oficina de uno de los grandes bancos, la mayoría de los trabajadores está en remoto. Aquí van más allá del teletrabajo, lo llaman trabajo flexible. Nosotros tenemos un modelo 3 días que recomienda 3 días en la oficina, 2 días en casa, pero es el empleado el que gestiona qué días son de la semana con su manager y su equipo de trabajo y lo hace también de forma trimestral. Tú como trabajador, por ejemplo, recibes o solicitas, porque internamente dices, no, yo quiero mejorar. ¿No? Solicitas a tu empresa un training específico, una formación específica en ciberseguridad, no lo sé, me lo invento, de protección de puestos de trabajo. Entonces la empresa provee o te facilita ese tipo de formación, con lo cual también te está ayudando a desarrollarte profesionalmente. Con lo cual también es una forma de mantener la persona como persona creciendo continuamente dentro de la propia empresa. Eso es un punto muy positivo, porque vas a unir el engagement, o sea, el compromiso que tenga el trabajador con la empresa en base también a los cursos, al conocimiento y aumentando, por supuesto, también su responsabilidad. Una cosa siempre lleva a la otra. Si yo tengo más responsabilidad, si considero que la empresa me forma, si considero que estoy trabajando bien y hay una evolución dentro de mi trabajo, el trabajador también se queda contento.
¿no? Los empleados tienen ese papel tan importante, pues en INCIBE siempre nos gusta hacer entender a las direcciones de las empresas que los empleados tienen que ser una parte evolutiva y constante de esos planes directores de seguridad, ¿no? Hay que formarlos y también pues, hay que ponerles un poco a prueba con ciertos retos de ciberseguridad para que ellos conozcan las amenazas y vean la importancia de estar al día en esos incidentes. Y en ese sentido, pues, en INCIBE y sobre todo desde Protege tu Empresa, tenemos varios recursos que desde las empresas pueden descargarse para hacer pues, como unos entrenamientos con los empleados, pues, por ejemplo, a través de unos juegos de rol en los que se puede poner a prueba toda la plantilla a través de la simulación de unos incidentes de seguridad. Bueno, pues ahora tenemos unas iniciativas muy novedosas para formar a los empleados a través de 3 experiencias itinerantes que visitan todas las provincias de España y que se tratan en un stand de formación, un escape room y dedicado también para todos los públicos, para ciudadanía, menores y empresas, y sobre todo para las empresas tenemos destinada una actividad de realidad virtual que a través, bueno, te sumerges en un mundo, vamos a llamarlo así, no quiero hacer muchos spoilers, distinto, pero en el que se pone a prueba a los empleados a través de unos retos de ciberseguridad en los que, bueno, que le podrían ocurrir en el día a día en su empresa. ¿Cuáles son las soluciones más innovadoras que se están desarrollando en ciberseguridad? La ciberseguridad está adoptando algunas de las grandes tendencias tecnológicas del mercado, por ejemplo, la inteligencia artificial. Las compañías, las empresas, los fabricantes la estamos utilizando sobre todo para automatizar. La inteligencia artificial lo que viene es a aliviar o reemplazar tareas repetitivas, tareas que puede realizar una máquina dotada de una cierta inteligencia y ahorrarse ese trabajo tedioso que no aporta gran valor. Nosotros lo estamos utilizando para dar respuesta automática en chats, en conversaciones en lenguaje natural, para tomar decisiones sobre incidentes, para clasificarlos según la criticidad y todo este tipo de tareas que lo puede hacer igual de bien una inteligencia artificial que una persona. La inteligencia artificial conlleva riesgos, bueno, es por eso que nuestra Secretaría de Estado, durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, impulsó precisamente esa ley, la Ley de Inteligencia Artificial, pionera en el mundo, que tiene como objetivo poner un poquito de coto a todo esto. Hace relativamente poco he leído una noticia en que ya salió el primer algoritmo considerado algoritmo de criptografía postcuántica. No he tenido tiempo, la verdad, de leerlo muy bien, pero eso ya es un paso bastante importante para garantizar que todos los datos que sean cifrados, comunicaciones y todo lo demás, sobreviva, ¿no?, a esa época ya, o ese tiempo postcuántico en el cual se supone que la criptografía estará seriamente amenazada. Quizá una que es la que en este momento puede tener más proyección y que además ya se está empezando a utilizar es la inteligencia artificial, ¿no? Ya existen modelos de análisis de grandes datos basados en la utilización de los datos provenientes de los logs de grandes corporaciones, etcétera, buscando pues tácticas, procedimientos, indicadores de compromiso para ciberataques y haciendo un tratamiento a través de inteligencia artificial de ese gran volumen de datos, pues para tratar de predecir con mayor precisión comportamientos anómalos, ¿no?, en los dispositivos de una organización. Eso ya es una realidad basada en inteligencia artificial, lo tienen grandes corporaciones, son los que lo están desarrollando. Entendemos que irá poco a poco también adaptándose a la realidad de empresas y cada vez también un poco aterrizándolo con la posibilidad de tenerlo, digamos, on-premise y de titularidad propia. Otra tecnología que se está adoptando poco a poco es el blockchain. Nos sonará a todos del bitcoins y de las criptomonedas. El blockchain se está utilizando para la gestión de identidades. Es muy importante validar la identidad de la persona que está haciendo una acción, porque uno de los ataques más frecuentes y más costosos es la suplantación de identidad. El blockchain en sí va a dar lo que es la seguridad de los datos. O sea, si hay una transacción, si hay algún tipo de información en la cual hay que compartir, el blockchain dará garantías de que esa información es la que realmente corresponde.
¿no? Y además, al ser un sistema distribuido, garantiza que los datos no están en manos solamente de una empresa o de un individuo. Tecnologías que se utilicen, pues por ejemplo, quizá no tanto en el ámbito de la ciberseguridad, pero sí en el ámbito de la ciberinvestigación, digamos, entre comillas, de la investigación de delitos, componente tecnológico, pues está el blockchain, en concreto el rastreo de criptomonedas, una tecnología que ha sido una tecnología disruptiva y que ya lleva, sin embargo, años utilizándose por parte de las fuerzas de seguridad del Estado del Estado y para todos los fuertes cuerpos de seguridad en general, para trazar el flujo el flujo económico asociado a delitos cometidos a través de tecnologías de la información y las comunicaciones. Y antes mencionaba la computación cuántica, pero eso más que nada es como, digamos, algo más a futuro y a día de hoy yo creo que lo que plantea más que nada es un reto pues de cara a la criptografía, ¿no? A obtener una criptografía postcuántica segura y que nos garantice en el tiempo en el que llegue ese ordenador y no después que llegue el gran ordenador cuántico, pues tener una criptografía lo suficientemente robusta para mantener nuestra información a salvo. Pues la información es el principal activo de cualquier empresa. Entonces, pues al final, como siempre decimos desde aquí, es el oro de los ciberdelincuentes y lo que van a intentar ir a capturar siempre, porque bueno, es lo que les da su beneficio económico. Siempre damos unas recomendaciones generales como realizar copias de seguridad, porque siempre pues, van a ser la primera salvaguarda de los datos, cifrar la información para que en el caso de que esa información sea interceptada, pues no sea descifrable. Tener siempre los mínimos privilegios de acceso, es decir, pues, que una persona solo tenga acceso a la parte esencial para hacer su trabajo, que siempre haya una política de almacenamiento, que se sepa pues, que se puede almacenar en tu equipo local, tanto en red como en la nube. Tener un límite de aplicaciones que pueden utilizarse y que siempre estas aplicaciones estén actualizadas, tanto las aplicaciones como los sistemas operativos, tanto como el software que utilizamos de anti-malware, anti-espía. Bueno, pues todo ese tipo de aplicaciones siempre tienen que estar actualizadas, que las contraseñas siempre sean robustas y que haya un cambio de contraseñas habitual cada cierto tiempo, que se utilice el doble factor de autenticación, porque bueno, pues si los ciberdelincuentes se hacen con esa primera parte de los datos, pues no podrán seguir más allá, porque nosotros, pues por ejemplo, en nuestro teléfono móvil tenemos ese doble factor de autenticación. Bueno, como digo, pues las medidas pueden ser muchas, pero así un poquito las que se podrían aplicar en cualquier pequeña empresa. Otra tecnología es la criptografía, por ejemplo, está intrínsecamente asociada a la ciberseguridad, porque todo son codificaciones e intentar enmascarar los mensajes y evitar que sean fácilmente interceptables y suplantables por terceros. La computación cuántica se ha empezado, de momento hay más ruido que nueces porque es difícil incorporarla, todavía es una tecnología incipiente, pero va a ser una tecnología muy necesaria, por ejemplo, se me ocurre para el tema de contraseñas. Las contraseñas cada vez necesitan ser más robustas porque hay ordenadores, computadores que con algoritmos son capaces de hackearlas, de reventarlas. Antes necesitábamos 4 dígitos, ahora necesitamos 16 con un símbolo, con un carácter especial, mayúsculas, minúsculas. Todo eso se va superando por la propia tecnología. La computación cuántica nos puede, por un lado, nos puede ayudar a fortalecer eso, pero por otro lado va a ser una amenaza porque va a permitir atacar sistemas con contraseñas débiles. Entonces, bueno, son las tecnologías principales, las nuevas tendencias que se me ocurren como las principales que puedan afectar a la ciberseguridad. Por último, me gustaría hablar de qué habilidades son las más deseadas y qué conocimientos deben tener estos empleados dentro del mercado laboral para que sean contratados en empresas. Hay mucha gente que va a hablar nosotros hablamos también, de lo que es la parte de certificaciones, CI, SSP, formación específica y una parte de producto. Por supuesto, eso es importante, ¿no? O sea, el conocimiento de la ciberseguridad como un core es clave,
Pero también es muy importante las soft skills, que se llaman, o sea, la capacidad de comunicar. Imaginemos una situación en la cual un trabajador se dedica al mundo de la ciberseguridad y trabajando en una consultoría y una de las, digamos, las más grandes que hay, tú tienes que ser el interlocutor con tu cliente en medio de un incidente de ciberseguridad donde están sufriendo un ataque de un ransomware. Entonces, esa capacidad de empatía, comunicación es clave. Y eso es una soft skill que es muy valorable en un entorno del mundo real, digámoslo así, ¿no? El perfil estrella tipo de ciberseguridad es el hacker ético. El hacker ético es un perfil que, bueno, que es capaz de reproducir o de hacer simulaciones de los ataques reales que vienen del mundo exterior. En los famosos Red Team, que son los equipos que, digamos, atacan desde dentro a la propia empresa para ver cuáles son la respuesta y buscar los riesgos y los agujeros por los que se pueden colar los malos, es el perfil más destacado. Hay otros específicos, porque la ciberseguridad tiene muchos campos y muchas ramas, pero yo diría que la estrella es el hacker ético. Cuando uno no tiene personal formado para adoptar una determinada solución tecnológica, va a depender de una empresa externa para que se lo gestione. Aparte del propio problema de la dependencia, eso casi siempre va a generar un retraso en la adopción de la tecnología. Y además, si no tienes personal formado, aunque hayas hecho una inversión en tecnologías, es una inversión que vas a desaprovechar en su mayor parte porque no vas a tener un personal cualificado para sacarle el partido. De manera que yo creo que la falta de respuesta ante la necesidad de adopción de nuevas tecnologías y de personal formado en su manejo, pues a la larga supone perder el tren de la ciberseguridad. Sí. Otro punto clave también que nosotros consideramos es la curiosidad innata. O sea, tú siempre quieres aprender un poco más, siempre quieres entender un poco más. Ese proceso es clave porque en nuestro trabajo no paras de aprender nunca. Todos los días hay algo nuevo, hay una técnica nueva, hay un proceso nuevo en el cual tú tienes que estar al tanto, tienes que entender por qué funciona, por qué está ocurriendo eso y principalmente cómo los malos pueden utilizar eso contra tus clientes o contra ti o contra la empresa para la cual trabajas. Entonces, aparte de formación específica en ciberseguridad, conocimiento básico de la parte de redes, sistemas, administración, bueno, puedes ver que el área de ciberseguridad es un área en la cual el abanico de competencias es muy grande, ¿no? Pero yo haría mucho hincapié en las soft skills, porque eso es donde muchas veces diferencia un buen técnico de un gran analista. Desde un primer momento, las empresas deberían ser conscientes de los activos que tienen en su empresa y a partir de ahí empezar a implementar medidas de seguridad. Por ejemplo, podrían empezar con un análisis de riesgos como hoja de ruta para empezar su camino hacia la ciberseguridad. Por ejemplo, desde INCIBE y en Protege tu Empresa tenemos una herramienta de autodiagnóstico ligero que a través de unas sencillas preguntas las empresas pueden contestar y ver en qué estado de ciberseguridad se encuentran y a partir de ahí recibirán unos consejos de ciberseguridad pues, para elevar su ciberseguridad. También, una vez que sepas a los riesgos a los que estás expuestos, pues puedes intentar mitigar esos riesgos, asumir cierta carga de riesgo o también puedes utilizar los ciberseguros para transmitir esa parte del riesgo que no quieres gestionar en tu empresa.